Bueno, acá estamos con una nueva salida de esta serie de entrevistas que llamamos Microdiálogos en Línea, Innovación. Y bueno, y en este momento, bueno, un poco en sintonía con la temperatura que estamos viviendo en Argentina en estos días, eh, quisimos entrevistar a Alfredo Zayat, que es economista, periodista, licenciado en economía. Bueno, escribe en Página 12, creo que desde el 87, ya desde prácticamente su fundación, ¿no? Y además escribió en distintos medios, distintos momentos del porteño, el periodista, distintas radios, televisión pública y demás. Y bueno, es un analista económico que nosotros quisimos entrevistar por el respeto que te tenemos. Así que muchas gracias, Alfredo, por aceptar esta entrevista. Y vamos a empezar con una primera pregunta, donde, bueno, la pregunta tiene que ver con, bueno, luego de la frenada, digamos, de la corrida cambiaria y con un poco el reposicionamiento de Sergio Massa como una figura más digerible, digamos, para el establishment financiero. ¿Ves el paquete de Massa, así como aparece al principio, una propuesta más volcado a la heterodoxia o la ortodoxia, digamos, o por etapas, o bueno, ¿cómo lo ves? Eh, a ver, primero una cuestión que me parece importante también para todos los que nos están escuchando. También podemos poner dentro del currículum Et Haber de Ayom Eretzair. Y también escribí en Nueva York. Bueno. Digamos, no escribí mucho, me parece que fueron 1 o 2 notas, pero digamos, esto pocas veces lo conté. Una de las notas que escribí me sirvió para abrir las puertas para Página 12, porque la presenté para que la lea alguien y finalmente me convocaron. Me acuerdo que fue por la crisis financiera de 1987, que fue caída de la bolsa. Bueno, no importa, pero bueno, simplemente para poner un poquito más de contexto a esta invitación esta invitación que la acepté con mucha satisfacción y agrado. Bueno, vayamos entonces al punto que planteaste. Me resulta difícil, digamos, una definición así ortodoxo, heterodoxo de lo que presentó Sergio Massa, porque me parece que hay una cuestión que es primera, que no es eminentemente económica, más bien es política, que el desembarco de Massa en el Ministerio de Economía inicialmente, y yo creo que también como idea final, tiene un matiz político. ¿Por qué digo el comienzo y el final? Porque obviamente que en el trayecto la definición sobre qué es lo que puede pasar con la economía va a definir, valga la redundancia, su mayor o menor chance de ser candidato del oficialismo para las presidenciales del año que viene, el 2023. Y entonces ahí voy inicialmente al punto inicial también político, que este desembarco de Sergio Massa viene a tratar de contener y resolver una crisis política profunda en la coalición de gobierno, en el Frente de Todos. Una coalición de gobierno que estaba al borde del abismo hace un mes y unos días, que quedó expuesta en la renuncia de Martín Guzmán al cargo del Ministerio de Economía, y durante 30 horas no hubo ministro de Economía, y además no había diálogo entre presidente y vicepresidente. Entonces, en esa instancia, finalmente se logra contener la caída del abismo, pero no dar pasos para atrás para evitar esa situación. Cuando digo caída del abismo, es del riesgo político institucional de que el gobierno del Frente de Todos no pudiera culminar el mandato en el 2023. Entonces, bueno, ahora este desembarco de Massa viene a atender este frente muy crítico. Después están, obviamente, las medidas económicas que me parece que hay, y avanzo en eso para dejar después abierto a otra pregunta, una emergencia inmediata, que es la de sumar reservas
en el Banco Central para buscar estabilidad en el mercado de cambio. Alfredo, ¿qué advertís en este plan de estabilización frente a la discusión sobre los planes, la emisión y la cuestión fiscal, centrado un poco en la idea de un sobredimensionamiento del Estado? ¿Qué lugar tendría el gobierno para un plan que exceda a estos modelos que ya experimentó el macrismo y que determinaron su caída, en definitiva? Es que inicialmente uno lo que puede ver es que primero va a ver cómo se implementa lo que está vinculado con el tema de las cuentas públicas, ¿no? Y la cuestión del Estado. Plantea obviamente un mensaje claro hacia los mercados, si querés, hacia los analistas ortodoxos de la necesidad de un ordenamiento de las cuentas públicas. Yo creo que eso le abre la posibilidad de conseguir, le abre la posibilidad, no la seguridad, de conseguir un acceso al financiamiento en pesos más fluido, cosa fundamental para cualquier país tenerlo. Y la Argentina, por el carácter de economía bimonetaria, a lo que se le suma la fragilidad económica y las estrategias desestabilizadoras de la derecha, por ejemplo, de decir que se va a tener que reperfilar la deuda en pesos, si te cierra el grifo del financiamiento en pesos, se hace muy difícil el financiamiento del desequilibrio de las cuentas públicas. Entonces, me parece que apunta a ese objetivo. Claramente, si uno los analiza en forma aislada, algunas de las medidas que anunció Massa, decir, sí, bueno, la verdad que es parte de un plan ortodoxo. Yo, como te decía al comienzo, yo no lo defino ni ortodoxo ni heterodoxo, yo lo defino como un plan de emergencia para contener una crisis política y una emergencia cambiaria. ¿Cómo ves la cuestión salarial, digamos, en este nuevo programa? Al parecer, digamos, se quieren establecer como pisos, ¿no? A través de sumas fijas, eso es lo que aparece, ¿no? O también parece haber una diferenciación entre política salarial hasta el sector privado y también al sector público. Bueno, algo asomó ahí, pero no está bien en claro. ¿Cómo lo advertís? Bueno, ahí la política salarial claramente es para el sector privado, convocando para dentro de unos días a las entidades empresarias y a las organizaciones sindicales para definir la posibilidad de un bono o un refuerzo salario. Pero también hay que decirlo, ¿no? Que los dirigentes sindicales están en contra de un bono o de una mejora. Lo que plantean es que se reabran las paritarias y que en esa negociación de paritarias se trate de acercar los ingresos de los trabajadores a lo que es el aumento, los aumentos de precios. Y las empresas quieren lo mismo, ¿no? Entonces, ahí va a estar el tema de la autoridad política y la autoridad de gobierno para tratar de imponerlo. En su momento, Alberto Fernández lo quiso hacer hace algunos meses y, bueno, las dos partes no quisieron. Y ahí se reabre las paritarias. Para el sector público no está contemplado y me parece que puede ser un factor de tensión, salvo que se reabra también las paritarias y ahí trate de acercarse a lo que es una tasa de inflación que con los índices de julio, por lo que se conoce, trasciende, digamos, con un piso del 8%, va a estar navegando en niveles del 80% anual, niveles altísimos. Son datos dramáticos vinculados con el tema de la inflación. Entonces, lo que también vuelvo a reiterar que todos los análisis, digamos, yo, si me quiero detener en cada una de las medidas, me parece que me desvía de un análisis estructural de lo que es la crisis política y el desborde cambiario vinculado con la escasez de reservas. Si vos fíjate que para mí una de las principales medidas anunciadas por Massa no estuvo en el listado que leyó y desarrolló en su presentación inicial, sino en el momento de las preguntas, cuando dijo que no está de acuerdo con un shock devaluatorio, porque eso
genera pobreza. Y me parece que esa es una medida económica, cambiaria y monetaria muy relevante. Si no, te diría que hasta, me parece hasta la más importante, teniendo en cuenta la historia económica argentina. Se sabe que un shock devaluatorio significa un fuerte salto del tipo de cambio, no ajustes diarios como los que existen ahora. Y un shock devaluatorio genera un fogonazo inflacionario y por consiguiente un deterioro acelerado del poder adquisitivo y las condiciones materiales de los sectores populares. Digamos, julio puede llegar a ser un aperitivo de lo que puede llegar a provocar una fortísima devaluación. Entonces, me parece que eso es una medida importante. Obviamente que esto es lo que está anunciado hoy. Digamos, ¿qué es lo que puede pasar para adelante? Es muy difícil prever o que yo lo quiera saber. Yo, la verdad, detesto, digamos, esta suerte de economistas que se quieren plantear como gurúes y que saben lo que es el futuro. Yo te puedo analizar el presente. El presente es esto. Para mí, una de las principales medidas es no va a haber, por consiguiente no hay, porque ya hoy no decretó una fortísima devaluación. Y segundo, la búsqueda de números redondos por diferentes vías, sumar 10.000 millones de dólares a la reserva del Banco Central. Te anticipaste justo a la próxima pregunta que teníamos, que tenía que ver con esto de la devaluación, ¿no? Un poco la idea era preguntarte qué efectos crees que puede tener, de alguna manera lo dijiste, y también está la pregunta sobre si hay alguna manera, digamos, no sé, digamos, de que no pase a precios, porque inevitablemente siempre pasa a precios, ¿no? Una devaluación. Y para una economía monetaria como la Argentina es muy difícil. Cada vez se aceleran los canales de transmisión a precios de los ajustes del tipo de cambio. Entonces, es un problema grave que con cada una de las crisis se agudizan los rasgos bimonetarios de la economía argentina. Por eso hay que estar muy atento a quienes publicitan, proponen y postulan fortísimas devaluaciones como solución. En realidad, lo que genera es una transferencia de ingresos fenomenal en contra de los sectores populares a favor de los grupos concentrados de la economía. Hay un debate pendiente sobre la cuestión impositiva, ¿no? Ya de hace bastante tiempo. ¿Crees que se puede avanzar en este contexto hacia un modelo más progresivo? Es muy difícil. Digamos, hay una idea, bueno, el tema de los revalúos inmobiliarios me parece que va en esa línea. Vamos a ver si las provincias, la ciudad de Buenos Aires, quiere avanzar en un año electoral con el revalúo inmobiliario, ¿no? Que es una medida progresiva. Después, reformas estructurales. Hoy se está viviendo una emergencia coyuntural. Entonces, resulta un poco difícil. Lo que también vale mencionar, aunque no está muy en debate ni expuesto públicamente, que en estos 2 años y medio se ha mejorado la progresividad del sistema tributario argentino en relación a un sistema tributario muy regresivo, que fue el que fue construyendo los 4 años de la Alianza Macrista Radical. ¿Eso significa que el de hoy es un sistema progresivo? No, pero es mejor que el que estaba. Por ejemplo, en lo que significa la progresividad en los impuestos de bienes personales, en el incremento de la participación del impuesto de las ganancias sobre el total de la recaudación, e incluso también la discriminación que se hizo en el impuesto a las ganancias a favor de las pequeñas y medianas empresas. ¿Es suficiente? Vuelvo a repetirlo para que no haya confusión. No, hay que avanzar en sistemas, una estructura tributaria más progresiva. Pero bueno, el aporte extraordinario de grandes fortunas, que fue por una única vez, también es una parte de mejorar la progresividad del sistema. Y lo digo porque no en todos los países se aplicó ese aporte. Digamos, a veces se pierde de vista. Obviamente soy consciente de la crisis económica que se vive en Argentina, del deterioro
de los ingresos de los sectores populares, de una tasa de inflación alta, pero también para que el cuadro sea completo, me parece que también hay que mencionar que ha habido algunas medidas de progresividad, y una de ellas es ese aporte extraordinario. Y la segmentación tarifaria, si bien estamos hablando de servicios y no de impuestos, ¿lo ves en una línea de progresividad? Así como está planteada incluso después de lo que habló Massa. Hay una parte que es que, mira, la experiencia, yo creo que de las experiencias políticas uno tiene que aprender, o en todo caso hacer evaluación. Ningún tipo de aumento de tarifas, como en gran parte del ciclo del kirchnerismo se vivió. ¿Cómo? Aumentos totalmente desproporcionados, brutales, violentos, injustos, como fueron el macrismo. Ambos extremos han demostrado que no sirven. Uno no sirve porque se hace insostenible fiscalmente, e incluso a nivel del abastecimiento durante el kirchnerismo. Y el segundo no sirve porque es de una brutalidad sobre los presupuestos de los hogares, industrias y comercio, y fundamentalmente en las industrias, que hace que pierdan competitividad a nivel internacional, y además como impulsores de la inflación. Bueno, no sirve. O sea, necesario replantear y pensar, digamos, un sistema, un régimen tarifario diferente. El avance sobre la inscripción de quién considera que tiene que recibir los subsidios o no, me parece que es un punto de partida, no un punto de llegada. Se pensaba que solamente el 10% no se iba a inscribir. En realidad hasta ahora es más o menos un 30%. Me parece que es un avance. ¿Qué significa que sea un avance? Para tratar de establecer cierta racionalidad para un sistema que para mí ya ha fracasado. El sistema de privatizaciones y cómo está estructurado el sistema energético en Argentina ha fracasado. Es parte del modelo de los 90 con una sucesión de parches hasta la fecha, que ha demostrado que es ineficiente y que no, hasta incluso no se sabe cómo es que se llega al nivel de tarifas. Digamos. ¿Por qué hay que pagar tal o cual nivel de tarifas? No queda, a mi entender, muy claro a nivel de los costos iniciales y después cuáles son los diferentes eslabones. Pero para cerrar, me parece que resulta relevante operativamente que este sistema de subsidios, alguno va a otro no, el Estado abra ventanillas para recibir reclamos vinculados con hogares que no estén cubiertos por subsidios por diferentes motivos, porque no se inscribieron, porque no supieron, porque se les pasó, porque quedaron afuera, por lo que sea, para recibir los reclamos y que no quede a merced de, bueno, hay muchos problemas, bueno, a ver que ahora vengan a atenderse. Me parece que el Estado tiene que estar un paso adelante de lo que pueden ser problemas sobre la definición de las nuevas tarifas. Cuando se estaba por acordar con el fondo, hubo, digamos, muy pocas voces aparecían contrarias, ¿no?, al acuerdo. Incluso en la opinión pública no se escucharon proyectos alternativos, ¿no?, de economistas con un punto pensando que en definitiva es un mal menor, ¿no? ¿Se podría haber hecho otra cosa? Digamos, ¿hay algún camino alternativo al tema del pago de esta deuda contraída por el macrismo en las condiciones, digamos, que fue contraída? Bueno, es difícil, digamos. Hay una cuestión que es estructural. Digamos, el Fondo Monetario Internacional es Estados Unidos para esta parte del mundo. ¿Qué quiere decir Estados Unidos? Que es dueño del Fondo Monetario Internacional, domina el Fondo Monetario Internacional en términos políticos. Después, obviamente, hay todo un esquema de división de poder donde están todos los países
involucrados, pero no es las Naciones Unidas un país, un voto. Incluso las Naciones Unidas también tiene el Consejo de Seguridad, donde pueden establecer vetos, más allá de que la Naciones Unidas no tiene mucha utilidad práctica, más allá de la formalidad diplomática. En cambio, lo del Fondo Monetario Internacional sí, y Estados Unidos es el dueño porque define si se da o no se da un crédito, en el sentido de que tiene casi el 17% de los votos. Si para una aprobación relevantes, o sea, tanto que se puede hacer modificación del estatuto, nuevos programas o créditos, se necesita la aprobación por lo pronto del 85% de los votos. Fíjate, se necesita el 85% y Estados Unidos tiene el 17%, casi el 17%, 16,5%. Entonces, digamos, una cuestión matemática, está claro que quien manda es Estados Unidos, y se sabe que el número 2, una u otra, que está en el Fondo Monetario Internacional, es el que tiene el poder político. O sea que cuando se habla del fondo no es algo abstracto de un organismo multilateral de crédito, estamos hablando de Estados Unidos. Por eso, fíjate que cuando van a hablar a Washington y al fondo, después también hacen una parada en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué hacer frente a lo que es un drama, como fue y como es ese crédito de casi 45.000 millones de dólares del macrismo? Bueno, es tratar de conseguir el menos malo de lo peor, que es un acuerdo o programa con el Fondo Monetario Internacional. Y es un drama, digamos, la verdad, no hay nada bueno que se pueda esperar teniendo al Fondo Monetario Internacional. Es un potente condicionamiento de las políticas económicas, hay supervisiones trimestrales que van cada vez presionando más al gobierno. Lo que se consiguió es un programa de corto plazo, pese a que es un programa de 10 años, pero que claramente tiene una estación política que es el fin del 2023, donde las metas fiscales, monetarias y cambiarias son relativamente más flexibles que los que pueden pensar los más ortodoxos. O sea, Argentina pudo negociar con los malos y pudo neutralizar a los muy malos dentro del Fondo Monetario Internacional. Esto para dar un contexto, digamos. Ahora bien, vos me preguntás, ¿se puede haber hecho otra cosa? Y sí, es muy difícil, yo no sé. No. Si yo te tengo que responder rápidamente, digo, no sé. Yo puedo analizar la situación, digamos, pensar en estrategias de cómo poder negociar, y no, si uno no está metido, yo no estuve ahí, no estoy, no estaré en esa instancia. Ahora bien, yo te puedo analizar qué significa que esté el Fondo Monetario Internacional de Argentina. Y para cerrar, digamos, entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, me parece que avanzar en los aspectos judiciales del acuerdo con el fondo para poner en el banquillo a los responsables de ese crédito y los responsables locales, me parece que es una buena estrategia. Una buena estrategia, primero, política y moralmente. Y también un mensaje a futuro para cualquiera que quiera, en otra instancia, ya dentro de muchísimos años, volver a caer en los brazos del oso del Fondo Monetario Internacional, de saber que puede llegar a tener costos. Alfredo, entonces vos no llegaron a tus manos proyectos alternativos, digamos, al arreglo con el fondo, ¿no? O sea, no. Yo recuerdo que un economista que es miembro inclusive de Innovación y que está en la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Aronsky, había presentado un proyecto alternativo del Congreso, pero bueno, era alguna de las voces solitarias, digamos, pero nunca llegó a tus manos algo alternativo a eso. ¿Qué pasaría si no se arregla, digamos, por el Fondo Monetario? No, es que es diferente. No, pero lo que está planteando es diferente, digamos, cómo organizar o cómo diseñar una política económica y una gestión de gobierno sin un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Otra es cómo negociar con el Fondo Monetario Internacional, si negociar de forma diferente con el Fondo Monetario Internacional. Digamos, esto es lo que yo te puedo decir. Digamos,
no vi ningún proyecto diga cómo negociar diferente con el fondo. Sí, claramente el sector del kirchnerismo, Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, planteaba que, bueno, que sea un acuerdo a 20 años, que no haya revisiones trimestrales, que haya una eliminación del sobrecargo de la tasa de interés. Yo pienso que son esos elementos. Dentro de esos 3 elementos, no existen planes a 20 años, no existe programa con el fondo que no tenga supervisión, y lo del sobrecargo de la tasa de interés, hubo una movida diplomática favorable, pero el fondo finalmente no lo aprobó. Digamos, digo hasta favorable porque hasta el G20 sacó un comunicado cuando se reunió en Roma, instando al Fondo Monetario Internacional a que elimine los sobrecargos, y el Fondo Monetario Internacional no lo aceptó. La burocracia del fondo, la burocracia política y la burocracia técnica no lo aceptó porque es recibir menos recursos. Bueno, Alfredo, vamos cerrando. Muchísimas gracias por este rato, por estos minutos. Nos ayudaste a pensar. Me gustó esta perspectiva, ¿no? Yo analizo lo que pasa hoy, no puedo imaginar lo que puede pasar a futuro, o sea, no soy un premonitor ni nada por el estilo, y bueno, pero pudiste iluminar un poco este presente, que era un poco la idea de este encuentro. Así que bueno, te agradezco mucho, gracias por la invitación. Nueva Acción y todo el movimiento Yombrico siempre está en mi corazón y en mi espíritu de trabajo diario periodístico. Es mi base formativa para lo que yo soy hoy y lo que estuve haciendo durante todos estos años y seguiré haciendo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.